¿Recuerdan lo que era la Argentina en el 89-90, después de las hiperinflaciones? La sociedad le había firmado un cheque en blanco al neoliberalismo con tal de que no se inflación, hagan cualquier cosa, vendan la patria. No nos importa nada. Que venga el que sea a gobernar, no nos importa nada. Eso no pasó, y es un mérito extraordinario de Cristina y de Kicillof, que evitó que pasara eso. Eso no quiere decir que terminamos bien, terminamos muy complicados, terminamos con una situación. Pero ahí, digamos, estuvimos al borde de que la derecha local usara de vuelta el tema de la restricción externa para voltear al gobierno nacional y popular. Eso quiere decir, la próxima tiene que haber un diagnóstico profundo sobre esa cuestión. Muy profundo, sobre qué significa el tema del dólar en la Argentina, que no es un tema así nomás, sino que es un tema que usa permanentemente la derecha para serruchar a los gobiernos democráticos, con algún grado de progresismo, como en el caso de Fonsi, o que directamente lo odiaba y lo trataba de sacar. Me parece que no alcanza, en ese sentido, yo les diría una intuición keynesiana como tuvo Néstor Kirchner. Eso está muy bien en un momento que estás absolutamente en la lona, digamos. Cuando tenés una persona con un paro cardíaco, lo que hay que hacer es pegarle una trompada a ver si el corazón reacciona, y está muy bien. Pero de pegarle trompadas no la recuperás la salud, o sea, ahí hay que hacer más cosas. Y me parece que no estaba claro, digamos, un diagnóstico de tipo estructuralista, en el sentido de que hay que trabajar sobre las estructuras económicas de la Argentina, no podemos ir hacia el monocultivo sojero, es una estupidez, y encima dependés de Monsanto para las semillas genéticamente modificadas. Les quiero decir, si alguien quiere un ejemplo del parasitismo de los terratenientes argentinos, es que con toda la plata que tienen, y teniendo en la Argentina científicos y tecnólogos y biotecnólogos, no desarrollan una semilla genéticamente modificada propia, con sus propios laboratorios, y chao Monsanto, y no le pagás renta tecnológica a Monsanto, no se les ocurre. No se les ocurre, no se les ocurre. Tienen toda la plata y tienen los científicos, no se les ocurre. No le pidas una idea vinculada a la independencia. No se la pidas porque no la tienen ni la pueden tener. Entonces, me parece que hay que tener noción de que tenemos que cambiar la estructura industrial de la Argentina. Eso no se hace así nomás, no se aprieta un botoncito, es un trabajo arduo, difícil, pero muy interesante. Miren, yo estoy en una universidad chiquita, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero hay científicos y tecnólogos que están desarrollando biodiesel en base a residuos cloacales. Extraordinario. O sea, los desechos de los desechos, lo que ya no sirve para nada, y sale un biodiesel excelentemente bueno y muchísimo más barato que el biodiesel basado en utilización de vegetales y otras cosas. Te lo hacen unos científicos en una universidad más que modesta del conurbano bonaerense. Es decir, esa es la cosa. Pero hay de todo que se puede hacer en esa dirección. La Universidad de Quilmes tiene cosas. O sea, hay mucho que se puede hacer. Hay que poner plata, que no se le ocurre al empresario argentino poner plata en eso. ¿No? Y esto es un drama, es un empresariado con una mentalidad colonial, vencidos, viven del Estado, y el presidente que tenemos es la cabal expresión de ese empresariado que vendió las empresas, que vivió de los curros con el Estado, que manda la plata afuera. Ese es el presidente. Ese es el presidente. Es decir, es un drama. Ahora, así como decía, hay una cuestión estructuralista que hay que incorporar, que es que tenemos que modificar las estructuras productivas de la Argentina y que un gobierno nacional y popular lo tiene que hacer. La otra cuestión que me parece es que tampoco hubo un diagnóstico claro en relación al tema de la dependencia. Sí se empezó a trabajar en términos de aumentar la independencia tecnológica y se lograron cosas. El satélite es un logro muy importante, que es una señal de lo que se podría hacer con políticas públicas sistemáticas. Tenemos una gran empresa en Argentina, que es el INVAP. Tenemos que tener 10 INVAP.
tenemos que darle manija a las empresas argentinas de alto componente tecnológico, también para darle trabajo a nuestros científicos e ingenieros, pero también porque con eso nos salvamos de comprar muchas cosas en el resto del mundo. El tema bancario financiero, no puede ser que la banca extranjera te controle la economía argentina. Digo, anda a preguntarle a los norteamericanos si les gustaría que los bancos chinos le controlen la moneda norteamericana. No existe. No existe en Estados Unidos, no existe en Francia, no existe en... Para nosotros los monitos periféricos, sí existe todo eso, es la libertad. Entonces, ahí hay que pensar desde una perspectiva de teoría de la dependencia cómo empezamos a retomar el control nacional de una serie de recursos estratégicos. No le puede pasar o no le puede volver a pasar a un gobierno nacional y popular que mientras las reservas del Banco Central van cayendo, los productores agropecuarios se maten de la risa y tengan en silo bolsa las reservas que vos podrías tener en el Banco Central para frenar una corrida cambiaria. Eso no te puede pasar. No tengo la menor idea cómo se hace, aclaro. Simplemente digo, no puede pasar, no te puede pasar. Es decir, hay que ejercer el poder como lo saben ejercer los neoliberales, desde que asumieron, tenían minoría en todos lados, qué sé yo, ya están queriendo cambiar la corte, es decir, crear un régimen de dominación oligárquico de vuelta a la Argentina. Ellos no tienen demasiado prurito, es cierto, digamos, ellos tienen el beneplácito del sistema internacional, que no es poco. Cuando un gobierno nacional y popular tendría inmediatamente, te dirían chavista, castrista y no sé cuántos cistas, porque le metas una multa a las automotrices. Te van a decir todo eso. Y es cierto que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, que vivimos en un mundo y en un orden neoliberal global. Esto no es el keynesianismo de posguerra, donde el peronismo, si bien los liberales argentinos lo denostaron como una cosa estrafalaria, nacionalista, enloquecida, el peronismo hacía muchas cosas que se hacían en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. No había ninguna cosa enloquecida en el peronismo, sino políticas nacionales como se hacían en muchos países desarrollados. Y esta es una época distinta, es una época de globalización neoliberal. Cada vez te dejan menos margen de maniobra a los países de la periferia para poder hacer políticas nacionales, todo eso te lo facturan, te lo cobran, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que hay que partir de este diagnóstico, de que no alcanza a ser keynesiano para sacar a la Argentina adelante. El keynesianismo no tiene ninguna herramienta para pensar el tema de la restricción externa, que tiene que ver con nuestro ser periférico y nuestro ser parcialmente desarrollado, parcialmente subdesarrollado, medio industrializado, un poco retrasado. Digamos, las peculiaridades de la Argentina no son contempladas por una mera política keynesiana. Uno tiene que tener un diagnóstico mucho más complejo de lo que es un país periférico, de las características de la Argentina. Y a partir de eso, desde el primer día, empezar a tomar un conjunto de medidas para reducir este tema de la restricción externa. Y digo, por eso tiene que ver tanto con un proyecto nacional, que tiene que ser integral. No puede ser simplemente un proyecto de sacar a flote la economía. Porque uno, después de los primeros 4 años de Kirchner, que son un combate descomunal, y quiero decir, en nada pretendo minimizarlo, digo, fue heroico lo que se hizo en esos 4 años, pero desde el punto de vista de la estructura productiva era la misma que recibió Kirchner, que le devolvió la vida, la puso en marcha, etcétera, etcétera, pero con el mismo aparato productivo descangallado y con el mismo complejo sojero que se comía todo el resto de producciones agrarias del país. Digamos, eso era lo que crecía, no había otra cosa. Yo digo, repudio que el macrismo le haya sacado retenciones a la minería, pero le estamos cobrando muy poco. ¿Por qué le cobramos tan poco a la minería? ¿Qué es ese regalito de cobrarle tan poco? Lo mismo lo que pasa en el mar territorial argentino con la pesca de las flotas extranjeras, los polacos, los españoles, los japoneses, los chinos que vienen a depredar. Bueno, este gobierno al único que le tiró un tiro es a los chinos, porque era la ofrenda a Obama para decirle dónde nos ubicamos en el mundo. Miren, nos ubicamos al lado de ustedes, estamos en guerra con China, sepan, aunque sea nuestro principal cliente,
somos capaces de ir a la guerra porque nos ofrendamos a los norteamericanos. Ahora, yo hubiera querido que alguno de esos tiros los tirara el gobierno nacional contra una serie de flotas de varios países depredadoras. Estamos cobrando poquísimo por la riqueza enorme que se llevan del mar territorial argentino, poquísimo por la minería, bueno, ahora cero, pero muy poco estamos recaudando en relación a eso. No tenemos un proyecto todavía con el tema del litio, una cosa fundamental, digamos, 2 más 2, 4. Litio lo tenés que procesar acá, tenés que hacer cosas vos. Una empresa estatal de litio, ¿qué vas a estar esperando? ¿Que se inspire el capital privado? Un gobierno popular no puede tener esas dudas. Tiene que ser una empresa pública, estatal, sin chorros, sin amigos, sin jóvenes leales, no, con tipos que sepan dirigir una empresa estatal. Pero lo tiene que hacer. Miren, si algo estoy convencido yo es que el sector privado está absolutamente incapacitado para liderar un proceso de desarrollo y un proceso de salida de la dependencia en Argentina. Está absolutamente, no solamente los grandes que directamente están en contra, sino los chiquitos. Me cuentan amigos que trabajan en la CGE que desde el 10 de diciembre hay un montón de empresarios que se están desafiliando. Pero como no era que creían en un proyecto nacional, se están desafiliando. Porque estaban por un curro y por tener algún vínculo con el gobierno, no se van. No digo que todos sean así, pero digo, hay un problema que trasciende a los grandes pulpos malos, etcétera, etcétera. Hay un problema para abajo también. Entonces digo, hay que asumir que el Estado tiene que hacer el desarrollo. Ahora, el Estado, y por suerte nos quedan una serie de experiencias valiosísimas para saber qué es lo que hay que imitar. Hay que imitar los que hicieron el satélite, hay que imitar INVAP. Hay una serie de lugares donde gente con la camiseta puesta, trabajando en serio, mancomunadamente, qué sé yo, tuvo logros formidables con apoyo político, por supuesto. Pero digamos, ahí la verdad que nosotros también tenemos que hacer selección de personas. Hay una cantidad de chantas metidas dentro de cada gobierno nacional y popular infernal, que están para cualquier cosa, y tan para cualquier cosa están que ahora están trabajando con el macrismo. Entonces ahí es muy importante la selección de personal. ¿Quiénes se ponen a cargo de las cosas? ¿Quiénes son los patriotas que se ponen a cargo de la tarea de sacar al país adelante? Y eso tiene que ser patriota, no puede ser chantas. Ese es un tema que a mí me parece muy importante y una de las lecciones que nos deja todo esto.